Val, doncs continuem en les jornades. Moltes gràcies, Alberto Rubio. Donem pas a la conferència sobre els terrats verds que impartís Joan Romero Clausell. És empleat de l'Institut Valencià d'Edificació, és arquitecte tècnic i doctor i ha ajudat especialment en totes les ferramentes que està preparant l'Institut Valencià d'Edificació per tal d'aterrissar la complexitat i la diversitat de la normativa d'eficiència energètica a tots els projectistes i ajuntaments. Jo felicitar-vos, Begoña, per la ferramenta del Renoveu, una ferramenta molt didàctica, molt intuïtiva, que està ajudant a la major part de projectistes a determinar clarament quins són els avantatges d'aquest tipus de ferramenta, de la disminució en quant al consum energètic que produeix i efectivament en el càlcul fins i tot de les ajudes objectives que podem aconseguir dels fons Next Generation. Joan, pues quan vulguis. Bueno, pues nada, agradecer al Ayuntamiento de Gandía y sobre todo la introducción que ha hecho Alberto, tan elocuente siempre. La verdad que da gusto escucharlo. Yo voy a dar un repaso un poco sobre cómo se trabajan las cubiertas verdes, ver realmente si es justo llamarlo cubiertas verdes, cubiertas sostenibles o cubiertas vegetales, porque ya he visto que realmente la terminología varía en dependencia del uso que se le dé al elemento constructivo. Y ver realmente qué es lo que entendemos nosotros por cubierta verde, ¿no? Al final es un elemento constructivo que ofrece o brinda ciertas propiedades y características al conjunto edificatorio, pero como bien estaba comentando Alberto, uno de los conceptos básicos, a lo mejor no yéndonos tan lejos como viendo el planeta Tierra desde lejos, sino qué es lo que brinda una cubierta verde a la hora de realizar una integración paisajística adecuada. Y cuál es el concepto a la hora de proyectar, ejecutar y dimensionar y sobre todo adaptar el tipo de construcción que queremos hacer a las condiciones climáticas y del entorno donde vamos a ejecutar nuestra vivienda. Esto, dentro de la disciplina que nosotros trabajamos o entendemos como bioconstrucción, es una cubierta verde, una cubierta sostenible, una cubierta vegetal que está perfectamente adaptada a las condiciones climáticas del entorno. En este caso es un proyecto de Brice Mathieu en la Bretaña francesa. Esto también es una cubierta verde, una cubierta que ejecutamos en un proyecto en Costa Rica hace 5 años. Como veis aquí, es una cubierta verde, ¿no? Es una cubierta directamente adaptada a la vegetación del entorno. Esto es más importante de lo que parece y por esto yo creo que es interesante el título de una cubierta verde adaptada al Mediterráneo, porque no es lo mismo una cubierta verde adaptada al Mediterráneo, una cubierta verde adaptada a una zona como por ejemplo puede ser Finlandia e Irlanda, o una cubierta verde adaptada a las condiciones climáticas del Mediterráneo. ¿Me oís? Sí. Entonces, creo que es interesante a la hora de proyectar intentar que los elementos constructivos o los materiales que van a componer nuestra cubierta verde estén enfocados a adaptar la vegetación que va a albergar nuestra cubierta al entorno. Entonces, bueno, aquí vemos otro ejemplo, por ejemplo, de una fotografía suministrada o ofrecida por Socir, que es una de las empresas con las que colaboramos más, que es un suministrador de EPDM en la zona de aquí de la Comunidad Valenciana. Esto es un proyecto de Iñaki Alonso, donde de nuevo se intenta adaptar ya no solo a nivel de vegetación de la cubierta, sino también a nivel de forma el proyecto al entorno. Esto también es una cubierta vegetal. Por ejemplo, un edificio, está en Australia, un edificio que está ejecutado además con materiales naturales, un edificio con los cerramientos de tierra, de una técnica constructiva también vernácula que se llama tapia. Y en este caso también se adapta la cubierta vegetal al entorno, intentando que la integración paisajística sea lo mayor posible. Los materiales de la cubierta vegetal pueden ser similares, pero no tenemos por qué esforzarnos en exceso para tener una cubierta con un césped
parecido al del Santiago Bernabéu, en un entorno donde a lo mejor no es propicio para lo mismo, y que realmente haríamos que nuestra envolvente o nuestro edificio fuera en contra de esas condiciones climáticas que lo rodean, y que todo eso poco a poco lo que ofrecería o lo que nos causaría sería unos perjuicios o ir en contra a nivel energético y a nivel climático en el entorno, y que todo esto se sufragaría con una penalización energética y al final también climática. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo del despacho de arquitectura Ruiz Larrea en Tenerife, donde de nuevo la adaptación y la integración paisajística es una clave importante a la hora de proyectar, dimensionar y ejecutar una cubierta vegetal adaptada al entorno. Y como os digo, al final, tanto a nivel higrotérmico como a nivel de velocidad del aire, como a nivel incluso de mantenimiento de esa cubierta, vamos a minimizar y alargar, vamos a minimizar cualquier tipo de mantenimiento y alargar la vida útil de ese elemento constructivo al no tener que generar unos sobrecostes tanto a nivel climático del ambiente interior dentro de la vivienda como a nivel de la vegetación que va a estar albergada en la cubierta vegetal, haciéndola lo más sostenible posible. Ya sé que la terminología o la palabra sostenible es un término muy manido ya, pero aquí podemos adaptarlo simplemente a tener un menor mantenimiento posible de lo que llamaremos la cubierta vegetal. Esto también es una cubierta vegetal, ¿no? Aquí tenemos un tipo de sedum, que lo veremos luego aquí también en la presentación. Es un sedum sediforme, que hay más comúnmente conocido como el ramillet de pastor. Es muy típico en la zona de aquí del Mediterráneo. Y aquí vemos cómo la integración paisajística, si no la proyectamos o no la proponemos directamente en proyecto, no la ejecutamos, poco a poco la naturaleza se va haciendo con lo que realmente es suyo. Es decir, va adaptando un elemento constructivo, un elemento extraño, ajeno a la naturaleza del entorno, y poco a poco lo va adaptando y lo va transformando a lo que originalmente era. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto, si de entrada en un proyecto lo conseguimos adaptar, lo conseguimos incorporar y absorber en lo que va a ser nuestro conjunto edificatorio, vamos a hacer que todo funcione de forma armónica y al final vamos a conseguir alargar su vida útil. Históricamente, las cubiertas vegetales, pese como dice aquí en el texto, está más en boga últimamente. Conocemos el concepto de cubiertas vegetales, pero en los países nórdicos, por ejemplo, es algo bastante típico. Básicamente porque va en la línea del tipo de construcción vernácula. Aquí, por ejemplo, tenemos la granja de las Islas Feroe, donde han sido restauradas no hace mucho, donde las cubiertas vegetales crecen y funcionan de forma natural. Aquí, por ejemplo, tenemos tumbas continuas en la zona de Irlanda y Gales, donde las cubiertas vegetales o cubiertas verdes igualmente crecen y funcionan de forma natural. Pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo, a nivel histórico, donde ya documentalmente también están documentados. Por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, donde ya veían las ventajas y donde veían que de forma natural repercutía de forma positiva en los habitantes de los templos o de las viviendas el poder estar rodeados de vegetación, no solo en plantas, sino también en cubiertas o en terrazas. Incluso en Egipto, por ejemplo, hay grabados y hay documentación y hay existencia en grabados en piedra donde la vegetación igualmente podía existir en las terrazas y las cubiertas a nivel residencial. Cogiendo el testigo de la presentación de Luis Sendra, vemos que, sí que la normativa se puede ir adaptando poco a poco. Ya veremos la presentación luego del Ayuntamiento de Barcelona, donde sí que poco a poco va calando también la normativa a nivel nacional, pero todo esto a nivel europeo, incluso a nivel mundial,
ya se han ido haciendo eco como que realmente la necesidad de un apoyo o una chispa desde la administración para poder motivar la implementación de este tipo de cubiertas en las zonas, en los edificios terciarios, en los edificios públicos, es importante para poder dar ejemplo. Aquí podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en Buenos Aires en 2012, Copenhague aprobó también en 2012 la obligatoriedad en propiedades con azoteas de poder tener algún tipo de vegetación. Obviamente en Suiza y más recientemente en Hamburgo también, en 2020, vemos que reciben subsidios y ayudas a la hora de cubrir hasta un 30 y un 60% los costos de la construcción en la ecologización de sus techos verdes. Entonces es importante tener en cuenta que no solo, como en esta presentación veremos, en residencial aislada o en techos a lo mejor más enfocados a cubiertas verdes extensivas, sino también en las zonas urbanas, donde realmente creemos que es más importante a la hora de revitalizar y apoyar con zonas ajardinadas, una zona en la que el hormigón y los elementos de construcción pesados priman. Creemos que aquí es donde es más importante y donde la administración tiene una responsabilidad importante y para dar ejemplos sobre todo. Como decíamos, el estudio del entorno es importante. Ir de lo macro a lo micro, ¿no? Ver que realmente nuestra vivienda, aunque nosotros trabajemos en un despacho de arquitectura en AutoCAD o en BIM o en Revit, realmente estamos condicionados por un entorno y las condiciones, como ya hemos escuchado en alguna presentación anterior, bioclimáticas, son importantes tenerlas en cuenta. La temperatura, la pluviometría, la velocidad del aire, las orientaciones, el tipo de terreno que tenemos, la vegetación que hay cercana, todo esto poco a poco es lo que va a condicionar y es lo que realmente debería dar forma a, primero, los sistemas constructivos, los materiales y, por supuesto, la forma y los elementos constructivos que van a dar, en última instancia, unas características o unas propiedades del ambiente interior de nuestra vivienda. Que, como decía anteriormente, si no son directamente propicias, vamos a tener que sufragar con instalaciones y maquinaria que al final se van a traducir en costos energéticos y luego, a ulterior, en emisiones de CO2. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una zona de, bueno, en este caso un proyecto que hicimos en Pinoso y vemos en el SIGPAC, bueno, en el Google Maps, cuál es el entorno, ¿no? Vemos que tenemos una zona, bueno, en este caso, con una vegetación o una zona relativamente desertizada y por qué en este caso tenemos que forzarnos a tener una cubierta vegetal con un enfoque de tener la cubierta directamente verde. Sino realmente lo importante es intentar leer el territorio y el entorno que tenemos cercano para poder adaptarlo a nuestra cubierta y que sea realmente una cubierta sostenible integrada paisajísticamente al medio. Como os decíamos, hay ciertos tipos de condicionantes y parámetros que tenemos que medir a la hora de dimensionar y estudiar la cubierta vegetal, la pluviometría, la carta estereográfica. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el climograma de Pinoso. Hay diferentes tipos de herramientas también a nivel de materiales, de materia prima que vamos a poder trabajar en nuestra cubierta. Como veremos posteriormente, el sustrato es una parte muy importante a la hora de traducir las características que va a tener nuestra cubierta. Podemos incluso, nosotros en las cubiertas vegetales que hemos trabajado, incluso hacemos un estudio del tipo de terreno que tenemos, qué tipo de arcillas tenemos. Tenemos un suelo más arcilloso, tenemos un suelo más arenoso. Eso también tiene unas características, como por ejemplo puede ser la más básica, que es la conductividad térmica del suelo. El sustrato que vamos a tener en la parte de arriba, que puede variar entre 5 a 15 centímetros en el caso de cubiertas extensivas o más en el caso de cubiertas intensivas, este tipo de sustrato tiene mucho que decir. Entonces, bueno, hay veces que hacemos análisis de composiciones cristalinas del suelo que os digo y os adelanto
que varía en gran medida el comportamiento hidrotérmico del sustrato del techo. Por entrar un poco en materia y posiblemente por mi perfil y mi enfoque así un poco más docente, y como tenemos también participantes de la Politécnica de Valencia, ya sé que todos vosotros conocéis lo que es una cubierta verde, pero aquí os he traído un esquema tipo que podéis pasar si queréis. Es un tipo de cubierta simple, básicamente lo que tiene, y hablamos de cubiertas extensivas, la capa del soporte, una protección de la impermeabilización, la propia impermeabilización, que como os adelantaba anteriormente, nosotros solemos usar el EPDM, que el EPDM es básicamente un caucho sintético, es etileno, dieno, polipropileno, que es la parte mayoritaria del caucho, y mez de malla en inglés, y se considera uno de las impermeabilizaciones más sostenibles porque la vida útil que tiene es mucho más elevada, es bastante más reciclable por la cantidad de polipropileno que tienen y es muy resistente. Bueno, de todas formas, hay otros tipos de impermeabilizaciones, está el TPO, está la EVA, hay muchas láminas. Hablaremos de las cubiertas extensivas. Vemos aquí una serie de ventajas que podemos traducir. Obviamente tiene un excelente aislamiento térmico que, como veremos, en gran medida viene traducido por el tipo de sustrato y la capa que tenemos. Es un gran aislamiento acústico, sobre todo absorbente acústico, aparte del retardador. Funciona muy bien por la gran densidad que tiene la tierra que tenemos en la parte de arriba de la cubierta, el comportamiento frente al viento, el mantenimiento especial, la vida útil, la versatilidad, etcétera, etcétera. Bueno, las presentaciones que vendrán después seguramente indagarán y profundizarán mucho más en esto, pero por ver un poco cuáles son los puntos fuertes de la cubierta. Vemos aquí uno de los esquemas que proponen 5, que luego Elizabeth supongo que especificará. Nosotros es una herramienta que usamos bastante en los cursos de la formación de cubiertas verdes. Tiene una herramienta online que podéis configurar vuestra propia cubierta según las necesidades. Y, como os decía, nos centraremos en las cubiertas extensivas. Hay dos tipos de cubiertas, las extensivas y las intensivas, en dependencia un poco de la utilidad del uso o de la finalidad de nuestra terraza, de la parte de arriba de la cubierta, cómo lo vamos a usar. Todo eso poco a poco va a ir traduciendo unas necesidades y a ulterior va a poder especificarse en una serie de características y propiedades de nuestra cubierta. La queremos con un enfoque más ornamental, queremos que sea transitable, no queremos que sea transitable, si puede ser directamente de grava, aunque no sé si eso lo podríamos llamar vegetal. Y obviamente todo esto tiene unas características distintas a nivel formal, que se tiene que tener, por supuesto, en cuenta a la hora de dimensionar la estructura, a la hora de redactar también el libro del edificio, por supuesto, porque es una parte importante del éxito o la satisfactoria función de las cubiertas verdes es que el usuario se haga partícipe de poder tener la parte de arriba de la azotea en la cubierta funcionando correctamente. Sedums, plantas siempre vivas, hay muchísimas. En la zona del Mediterráneo tenemos una gran variedad de plantas siempre vivas. Cada una de ellas cumple una función. No vamos a entrar en detalle y bueno, veremos un poco la diferencia de algunas de ellas, cuáles son las que usamos nosotros normalmente y veremos luego, citaremos en fuentes un profesional, bueno, un compañero de la UDL que ya ha estudiado en profundidad todos estos comportamientos, Gabriel Pérez, que seguramente también hablaremos en la presentación del concurso de Barcelona sobre él, que ha estudiado cuál es el potencial de cada una de ellas y cómo se pueden combinar y complementar entre ellas. Básicamente, como decíamos anteriormente, en dependencia del uso que le vayamos a dar a la cubierta, usaremos un tipo de siempre vivas o sedums en la cubierta u otro. Por ejemplo, podemos tener la planta de la calibrachoa. Si queremos un crecimiento rápido y que atraiga mariposas, por ejemplo, podemos atraer polinizadores, podemos incluso generar depredadores de xilófagos en el caso de tener una vivienda construida estructuralmente en madera. Podemos, por ejemplo, usar sedums, como por ejemplo el sediforme, si queremos tener una cubrición y un crecimiento horizontal de nuestra cobertura
y que sea altamente resistente a las sequías, etcétera. Aquí vemos un poco cuáles son los condicionantes o las variables que nos harán escoger un tipo de sedums, un tipo de vegetación u otro, como por ejemplo las condiciones del clima, si son o no resistentes a las sequías, a altas o bajas temperaturas, exposición solar, el tipo de altura de las plantas, el tamaño y tipo de crecimiento de las raíces. No es lo mismo que tengamos un crecimiento de raíces horizontal que sean raíces pivotantes, que pueden ser peligrosas en el caso de tener sustratos de entre 5 y 10 centímetros, etcétera. Podemos, según qué casos, por ejemplo, en las formaciones en las que nosotros trabajamos también la parte de jardinería y paisajismo, ir directamente al entorno y ver qué tenemos cercano para recogerlo y plantarlo, que ahora veremos un ejemplo. En el último ejercicio, por ejemplo, en el último curso, con todos los alumnos fuimos a 1 kilómetro a la redonda y cada uno de ellos recogió un tipo de planta que quería que fuera o creía que pudiera ser propicia para crecer en una cubierta vegetal en la zona de Castellón, y al año vimos cómo evolucionaron cada una de ellas en dependencia de las condiciones climáticas. Si no queremos hacer esto, hay empresas como por ejemplo Serpent Green. Tony quería venir hoy, el comercial, pero no ha podido venir. Pero bueno, ellos se dedican a vender tepes con este tipo de sedums y plantas que además dimensionan en dependencia de unos estudios, unos análisis climáticos que ellos hacen. Entonces, bueno, directamente compramos el tepe, lo extendemos en la cubierta y ya está. En obra pública, a lo mejor, donde hay que cubrir grandes extensiones de cubiertas y que sean muchos metros cuadrados, es un recurso bastante eficiente. Si no, por ejemplo, esto es una cubierta que hicimos en Chiva, un tipo de cubierta, bueno, en este caso lo que hicimos fue generar un sustrato, empobrecerlo con paja de arroz y paja de trigo para que poco a poco la paja se mineralizara, diera nutrientes al terreno, y de nuevo aquí, en este caso el promotor tenía un vivero, plantamos sedums y funcionaba muy bien porque el sedum tiene un enraizamiento horizontal y evita que cuando llueve, como llueve aquí en la Comunidad Valenciana, por la lluvia meteórica, desertice la zona del sustrato. Aquí, por ejemplo, podemos ver, aunque bueno, este tipo de plantas genera algo de controversia porque es invasiva, en este caso se plantó el ramillet de pastor, se plantó calanchoe, que también es una planta, bueno, no sé si lo conocéis, es una planta relativamente invasora, y esta vegetación que también crece directamente en las dunas de las playas. Y vemos como en el curso que hicimos aquí en Castellón, en el centro de formación, la planta que se adaptó mejor a las condiciones climáticas, en este caso fue la uña de gato, y que poco a poco las que plantamos, que los alumnos decidieron que eran plantas que iban a adaptarse, poco a poco se fueron muriendo, porque intentamos que la cubierta sea totalmente sostenible y no tenga que tener un mantenimiento prolongado y continuado. Entonces, poco a poco, esta cubierta, esto es por ejemplo en invierno y esto es en verano, no se riegan absolutamente nada, simplemente se riegan con el agua de lluvia. En agosto puede ser que tenga algún apoyo puntual, pero son totalmente sostenibles. ¿De acuerdo? Entrando en detalle, los artículos que os comentaba antes que están desarrollados por la UDL y por el profesor Gabriel Pérez, vemos como, bueno, en este artículo, por ejemplo, de comportamiento hidrológico de las cubiertas verdes en el Mediterráneo, en climas de revisión y evaluación de patrones, aquí ellos plantean una serie de parámetros y características que normalmente se miden. En este paper científico, ellos lo que hicieron fue una recopilación, un estado del arte a nivel de la climatología mediterránea, la climatología mediterránea que ellos catalogan como CSA o CSB, Dry Mediterranean Continental, y la media de datos, no vamos a entrar tampoco a lo mejor en datos específicos, pero bueno, para tenerlo en cuenta, fueron valorados en el 62,38% de retención de lluvia, atenuación máxima de 75% y coeficiente de la escorrentía media de un 0,39.
una población estudiada de 76 papers estudiados. Simplemente por tener en cuenta que las variables importantes, como conclusión, fueron la profundidad del sustrato, el origen de ese tipo de vegetación, es decir, si es una vegetación autóctona o no autóctona, o ambas, y el tipo de cubierta, extensiva, semiextensiva o intensiva. Todos estos tres parámetros, esos tres conceptos, aparte de bueno, el tipo del sistema, pero esos tres conceptos fueron los que más repercusión tuvieron a la hora de medir los parámetros que en este caso Gabriel consideró como parámetros importantes a la hora de medir y que los papers apuntaban como parámetros más importantes a la hora de medir la repercusión o el desarrollo satisfactorio de una cubierta vegetal. Otro caso, por ejemplo, de estudio del mismo profesor Gabriel Pérez fue un caso de estudio en el que se comparaban dos cubiertas. Una cubierta, por ejemplo, tipo, con una cubierta de grava, bueno, con las capas y las hojas tipo, con un aislamiento térmico de 3 centímetros de poliuretano, y otro caso donde el drenaje era o puzolana o un material experimental, que en este caso él utilizó goma de neumáticos triturados, con una cubierta vegetal con un sustrato de 5 centímetros. Apuntar y subrayar que en esta cubierta no había aislamiento. Simplemente en la parte de la cubierta verde con el sustrato lo que funcionaba como aislante o como amortiguador de la onda térmica. Bueno, pues aquí vemos los resultados higrotérmicos en el que se veía que en el caso de la cubierta sin aislamiento, una cubierta verde, sí tenía una repercusión beneficiosa en verano, seguramente por la capa de tierra, porque tiene una densidad elevada y esto produce un amortiguamiento de la onda térmica y un desfase de la onda térmica. Sí que es verdad que en invierno, al no tener aislamiento, había una demanda mayor. Todo esto, como veremos ahora, depende también en gran medida del tipo de vegetación que tenemos, si está más tupida o menos tupida. Pero es interesante ver que una cubierta vegetal sin aislamiento en verano puede ser más eficiente térmicamente hablando y sobre todo nosotros en nuestras latitudes sufrimos más de calor que de frío que una cubierta convencional con aislamiento térmico. Son datos muy interesantes. Además, en el mismo paper verificaron que, bueno, estos son estudios, son análisis, como os digo, no vamos a entrar en detalle, son estudios donde analizan cómo las ondas térmicas, la onda sinusoidal térmica y también las acústicas de absorción y resistencia acústica varían mucho en dependencia del tipo de sustrato que tenemos. Como os decíamos al principio, el tipo de densidad, el tipo de naturaleza del árido que tenemos, el tipo de conductividad básicamente del árido, además de la porosidad o por contraposición de la humedad volumétrica que pueda tener el agua, va a afectar en gran medida el aislamiento, la conductividad térmica y la capacidad de resistencia acústica de nuestra cubierta, ¿vale? Como conclusión, bueno, pues el comportamiento térmico y acústico de la cubierta está en dependencia y que la retención del agua se alarga lo máximo posible según el tipo de vegetación que tenemos en la cubierta. Es decir, si conseguimos tener una capa de vegetación tupida que lo que haga es retardar o proteger de la irradiación solar directa al sustrato, alargaremos los picos de humedad contenida en el sustrato, lo que beneficiará a corto plazo en la retención de este agua, que por efecto de evapotranspiración, como veremos luego, beneficia en épocas de sequía la conductividad térmica y la capacidad de aislamiento de la cubierta. Otro ejercicio, otro paper del mismo departamento, también suministrado por el profesor Gabriel Pérez, habla sobre el tipo de adaptación de las plantas y del tipo de naturaleza de la vegetación. Sin entrar en detalle, porque vamos un poco cortos de tiempo, vemos que no todas las plantas crecen, cubren y
aguantan las condiciones climáticas del Mediterráneo y que, bueno, que ese tipo de vegetación también es importante tener en cuenta a la hora de retener el contenido de agua volumétrico del sustrato. Considerando que para las ondas sinusales a nivel térmico, para un sustrato de 2, 4, 8 centímetros, vieron que con 8 centímetros de sustrato era suficiente para estabilizar la temperatura en la cara inferior del habitáculo. ¿De acuerdo? En cubiertas extensivas. Todo esto estamos hablando y nos estamos centrando, acotamos en los estudios en cubiertas extensivas. ¿Vale? Otro trabajo, en este caso es una tesis doctoral en Antonio Bestrella, muy interesante, que hablaba sobre los techos verdes en el clima mediterráneo, analizando diferentes tipos de vegetación. No se ve, está muy pequeño, pero simplemente esto lo que habla sobre el tipo de mortalidad de las plantas, de ciertos sedums o ciertas plantas crasas en la zona. Este estudio estaba en Cataluña, en Sant Cugat de Vallès, creo. No, creo que lo pone por aquí. Seguramente se hablará en las siguientes presentaciones, pero bueno, vemos que cada planta en distintas condiciones de riego, en ET0, por ejemplo, 0, 30 y 60, cada una de ellas crece y evoluciona de forma distinta, tanto en mortalidad como en cubrición de la cubierta. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que no hay configuración omnipotente, no hay una configuración que valga para todo, y creo que esto puede extrapolarse a cualquier tipo de elemento constructivo en la construcción. Es decir, no hay un material omnipotente, no hay un material tan versátil como para que valga para cualquier condición climática, para cualquier necesidad y para cualquier característica del habitante. Y puede ser que eso haya sido uno de los problemas que hayamos tenido en la construcción contemporánea y convencional, derivada del boom de la construcción por la gran versatilidad que tiene el hormigón de cemento, y es que hemos de aprender o hemos de interiorizar que el buen arquitecto, el buen proyectista y el buen profesional que tenga que recomendar ciertos materiales, tiene que tener un amplio conocimiento de las propiedades y características de los materiales que tenemos al alcance y siempre adaptarlos a las condiciones del entorno. En este caso, vemos que la vegetación, incluso en el mundo de los sedums, hay características y hay diferencias entre unas y otras, y tenemos que estudiar cada caso por separado. Aquí vemos, por ejemplo, el último estudio, el comportamiento térmico e hídrico de 3 especies de plantas en una cubierta verde. Vemos cómo varían en diferentes regímenes de riego, 40, 20 y 0% de riego. En el caso de la dimonia, de la franquinia, de iris y de la temperatura del aire. Cómo varían cada una en dependencia del tipo de crecimiento que tienen. Y nada, bueno, básicamente eso. Por resumir y por poner un poco un título, comentaros que sí que creo que es un elemento constructivo y es un mecanismo que puede aportar mucho, tanto a nivel mecánico como a nivel hidrotérmico, y sobre todo que va a ser un cambio de paradigma a la hora de, desde la administración, dar ejemplo en que las cubiertas vegetales, un sistema constructivo distinto, puede mejorar y poner en el eje de la arquitectura no solo a la economía o a la técnica, sino al ser humano como principal habitante y usuario de la arquitectura. Así que nada, gracias. Sí, com dèiem, a veure, sí que a més hi havia algunes... exacte. Sí, hi havia altres imatges, però sí, per exemple, esta és una de les empreses que treballa les cobertes verdes per la Comunitat Valenciana i tenen un departament específic per això. Si veu que estan els SUTs, que bàsicament són sistemes enfocats a l'evacuació de les aigües i la retenció d'aigua de pluges per a que siga un amortiguador en les zones en les que l'aigua de pluja és puntual, forta i en gran quantitat. El tipus de sedum i el tipus de planta que se posen en la coberta, un dels paràmetres més importants bàsicament és
pluges fortes, però tenim en un període de temps curt. Aquestes cobertes verdes que normalment se dimensionen, es projecten i sí que es proposen i estan més assentades en les zones del nord i del centre d'Europa, la característica i la propietat clau és poder mitigar aquest efecte. I realment totes les plantes que es posen sempre s'enfoquen per a poder retindre i que l'absorció d'aquesta quantitat d'aigua pugui ser la major en dependència de les plantes que tenen. Per això la retenció d'aigua és el paràmetre més important. Així teniu alguns exemples, perquè no sé per què no es veia abans, però Projar ens ha subministrat alguns exemples, que per exemple és així en València, en Benaguacil, un projecte molt interessant. Així tenim, per exemple, un altre projecte en la marina del port, en Barcelona. De nou tenim una coberta extensiva. Veieu com realment els acabaments poden ser d'acabats pictòrics i que realment visualment siguin molt atractius. I este, per exemple, és en Xàtiva, més proper, i que igualment, en aquest cas, és un col·legi públic i que està igualment totalment adaptat. És un projecte que està des de 2012 i que sí que ha aconseguit tindre una continuïtat al llarg del temps. I comentar-vos que des de l'IBE estem treballant intensament en projectes que fomenten no només l'estudi i disseny i dimensionat de les cobertes verdes, sinó sobretot un problema que veiem que sí que n'hi ha, és que no hi ha professionals, que no existeix una formació professional especialitzada en aquest tipus d'elements constructius. I crec que ahir és on hem de fer acupuntura. En tota la cadena de valor, que no sigui simplement els prescriptors, els que saben i els que tenen el coneixement a l'hora de proposar aquest tipus d'elements constructius, si no tenim gent que pugui executar-ho i si no sensibilitzem en gran mesura a la població de que realment és una cosa necessària que tenim que aconseguir, ja siga mitjançant les subvencions de Next Generation o ja siga mitjançant el suport de la municipalitat, dels ajuntaments, realment no tindrem un calat real d'aquestes tècniques. Simplement per comentar-vos, hi ha congressos també a nivell europeu, hi ha una confederació, una federació europea de cobertes verdes que fan congressos, hi ha fires tant en Itàlia com en Berlín. Ara crec que en Itàlia demà o després demà hi ha una fira molt interessant sobre cobertes verdes i este és a nivell europeu, en Berlín, del 27 de juny, molt interessant, on es posen sobre la taula tots els avanços i capacitats que hi ha avui dia en Europa sobre projectat de cobertes verdes. Ara espera preguntes perquè al final aconseguiré acabar la presentació. Alguna pregunta més? No? Passem endavant. Joan, moltes gràcies.